Cuarto de maravillas, toma uno, acción. Hoy nuestro cuarto de maravillas se fija en el séptimo arte, en el cine, para hablar de la relación entre Madrid y Hollywood, Hollywood y Madrid. Y tengo conmigo a mis dos Goyas de honor. Jesús Callejo, tienes un Goya de verdad. Un Goya de verdad, aquí le tienes, auténtico, con peso específico. Además le he puesto un nombre. ¿Cómo? Milana Bonita. Y tú tienes un Goya blanco, Carlos Canales. Este es el que tenía que haber sido el diseño de Goya, no, ese es menos cabezón, está hecho en escayola. Lo que pasa que sobre este, cuyo autor ha desaparecido en circunstancias misteriosas, hay una leyenda muy curiosa. ¿Pero esto es una historia de verdad? No, es de coña, me lo que invento. Ah, te lo acabas de inventar. Pues eso es el cine, una gran ilusión, de la cual hoy, desde el Museo de Historia de Madrid, hablamos en nuestro cuarto de maravillas. Jesús, por favor, haz los honores, dale al reloj. Por supuesto. El 28 de diciembre de 1895 es la fecha oficial del inicio del cine, la fecha de la proyección de las primeras obras de los hermanos Lumière. Esa es la historia oficial, pero ¿podemos hablar, Jesús, de algún antecedente en la historia de España? Claro que sí, además un antecedente español, un sacerdote burgalés, Matías Díez, que inventó el cinematógrafo años antes de los hermanos Lumière. Y no solo eso, Carlos, sino que tenemos otra Hay titular. más que pruebas de que las primeras voces que se hablaron en escuchar una película con sonido eran en español. Fíjate, para hablar de todo esto, para hablar de este mundo ilusionante que es el cine, tenemos con nosotros a un cinéfilo empedernido que es Guillermo Balmori. ¿Cómo estás? Y bienvenido al Cuarto de Maravillas. Muchas gracias. Antes de nada, nos has traído algo especial para este programa. He traído un halcón maltés, que es este de aquí. Lo he traído porque simboliza para mí, aparte de que es un objeto de culto en lo que es evidentemente de la película El halcón maltés de 1941, aunque hay varias versiones. Humphrey Bogart lo cogía y decía, está hecho del material del que se hacen los sueños. Qué bonito. Y es verdad. Y yo creo que el cine está hecho del material del que se hacen los sueños, por eso lo he traído, porque estéticamente es muy cinematográfico y lo que representa y simboliza es también muy cinematográfico. Qué bonita frase. Van a salir un montón de frases bonitas frases cinematográficas durante el programa de hoy, pero hablando del material del que se hacen los sueños y hablando de la meca de los sueños cinematográficos, que para mucha gente es Hollywood, si os parece vamos a explorar lo que une a Hollywood con Madrid, porque hubo una época en la que muchas artistas del cine de Los Ángeles se instalaron en Madrid. Estamos hablando de Sofía Loren, Cary Grant, Rita Hayworth, como no, Ava Gardner, que va a ser mencionada varias veces, y que estuvieron en contacto con las grandes estrellas de la época en España, pues Carmen Sevilla, Concha Velasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un lugar que une todo esto, que es el Museo Chicote, en la Gran Vía. ¿Qué hilazón hay? ¿Cómo conecta este lugar a ambos mundos? Bueno, además el Museo Chicote hace poco en la propia fachada ha puesto todas las fotos, ¿no?, de todas esas estrellas maravillosas, que además tuvieron el acierto de fotografiarlos, porque muchas de estas estrellas iban a otros sitios, pero no se tomaba constancia. Se perdía. Chicote lo tuvo, ¿no? Y bueno, era el lugar de moda, el lugar que además se recomendaban nosotros. Había gente que llegaba de Hollywood con la tarjeta de tienes que ir aquí, ¿no? Y necesitaban a Chicote, vengo de parte de Charlton Heston o lo que sea, y entonces pues, entraban allí. Lo que pasa, lo curioso es que tenía un antecedente muy interesante, porque como la Gran Vía es relativamente reciente para aquel entonces, dado que, como es bien conocido, se hizo ya en el siglo XX, y es curioso porque estuvo ya de moda durante la Guerra Civil, porque, por ejemplo, personas muy valoradas en el entorno de Hollywood, a pesar del intermedio de la Guerra Mundial, como por ejemplo Hemingway, durante la Guerra Mundial habían ido a Chicote. Era un lugar que, para cierto nivel de la intelectualidad americana, ya era conocido. Con lo cual, cuando ya después empiezan a llegar, después de la Guerra Mundial, empiezan a llegar a Madrid y empiezan a sentarse y se empiezan a hacer producciones en España, Chicote era un lugar de referencia y se ve fortalecido con esa tradición que ya tenía. De hecho, Hemingway escribía, ¿no?, alguna crónica. Sí, claro, hay que tener en cuenta que el personaje central era Perico Chicote, que es el que da nombre, primero bar y luego ahora ya museo, pero era el sitio de conspiración, de juerga y, en fin, el lugar de encuentro de la gente guapa de Era aquel el momento. mentidero de Hollywood en el siglo Claro. XX. De hecho, cada actriz, cada actor, cada personaje famoso incluso tenía sus manías, tenía su cóctel. Por ejemplo, Sofía Loren, su Negroni. Siempre le ponían el mismo Negroni. O el Dry Martini, por ejemplo, de Luis Buñuel. Y, por supuesto, los daiquiris de Hemingway, donde escribía también sus crónicas de la Segunda Guerra Mundial entre vaso y vaso y trago y trago. Bueno, la guerra de hecho, civil, en caso de se Hemingway. inventa un nuevo cóctel, que es el doble papa, que es de Hemingway. O sea, que él quería todavía muchísimo más daiquiri del que se daba en aquel momento. ¿Qué quiere decir? Que era la confluencia de la gente intelectual del momento y sobre todo de personas que estaban como muy ajenas a todo lo que pasaba en la sociedad. Además te digo una cosa, uno de los símbolos de tener éxito en la vida, Carlos, es primero tener un cóctel a tu nombre y segundo que cuando llegues a tu bar de cabecera te lo sirvan sin preguntar Sí, directamente. directamente, que sepan quién eres y que seas un habitual y tengas incluso tu zona. Me comentaban hace poco, cuando hicieron la última restauración,
una anécdota muy curiosa de la Guerra Mundial de que había un teléfono, que era un teléfono público, que también recibía llamadas, y la embajada alemana tenía permanentemente reservada la mesa de al lado, por lo que si sonaba el teléfono eran los primeros que lo cogían. Entonces, claro, cuando toda esta gente desaparece al acabar la Guerra Mundial y vienen los americanos de nuevo, era un lugar muy importante también para la intelectualidad española de la época. Pero intelectualidad en un sentido muy amplio. Allí había escritores, literatos, toreros, cantantes y actrices famosas, que al mezclarse con la gente que viene del Hollywood americano y del mundo americano del cine, pues claro, lo convierte de repente en un lugar de referencia mundial. Es verdad, porque a veces se han hecho más fotografías y más constancia de la gente que conocemos, la gente popular, claro, sea los estrellas, pero por ejemplo guionistas maravillosos de Hollywood que también han ido, fotógrafos, compositores que también han estado ahí, que no se tomaba igual constancia y eran genios, pues a lo mejor no ha quedado tan... Imaginaros lo que hubiera sido eso con cámaras de teléfono como las de ahora. Claro, es decir, hubiera millones de fotografías. De hecho hay un punto interesante en cuanto a lo del teléfono, porque voy a coger la pluma, vamos a hablar de salseo. Lo primero, entre las figuras famosas que pasaron por allí, Bette Davis, porque aquí no se dice Bette Davis ni Betty Davis, se dice Bette Davis, Cary Grant, Grace Kelly, pero quiero que nos cuentes cómo fue el matrimonio, la historia de amor y desamor entre Frank Sinatra y Ava Gardner, porque esto va a ser importante. Ellos no podían vivir juntos ni no podían ver separados. Estuvieron mandándose cartas de amor hasta el final de sus días y ella siempre dijo que era el amor de su vida. España le caía muy mal a Frank Sinatra porque cuando ella vino a rodar Pandora y el holandés errante tuvo que venir rápido porque tuvo ese lío con Mario Cabré y ya él no le empezó a caer bien España. Él venía siempre de mal humor, rodó aquí con Sofía Loren Orgullo y Pasión, pero nunca le acabó de caer bien, con lo cual venir a España para él siempre era un poco agridulce, pero como a ella le gustaba tanto estar en España, incluso después de separados se vieron alguna vez, tenían discusiones, se recuerda discusiones en Chicote, se recuerda discusiones en los hoteles y bueno, era como... De hecho, luego el final de una buena discusión es cuando a ellos les encantaba ese reencuentro. De hecho, se dice que ese teléfono del Museo Chicote era donde llamaba Frank Sinatra para, oye, ¿qué está haciendo Ava? ¿Dónde está? ¿No? Con lo cual ya el teléfono... Es una leyenda bastante evidente, pero la verdad es que, claro, las leyendas se retroalimentan de sus propias fantasías, con lo cual está muy bien. Porque además el hecho, recordad que era un mundo sin televisión todavía, entonces el que tú pudieras contar lo que tú habías visto allí era como colocarte en un sistema de conocimiento superior. Es decir, yo he entrado en Chicote y los he visto, que no es lo mismo que todo el mundo lo ha visto en la televisión o incluso lo ha escuchado en la radio, pero no es lo mismo. Claro, se inflaría luego toda esa información también. Luego además eso sabes que se distorsiona. Claro, pues de lo que cuentan, de lo que ocurre a lo que va contando. De hecho hay una leyenda urbana o no leyenda urbana, no sé, que une a Ava Gardner con el torero Luis Miguel Dominguín, que Carlos, por favor, cuéntanos lo que pasó. Pero unido sobre todo con una frase que, ¿sea esto cierto o no? Si no en Trovato, porque es genial y lo conoce todo el mundo. Es que se supone que cuando está por primera vez con Ava Gardner Dominguín, pues coge de repente y se levanta cuando está con ella y se va. Entonces ella le pregunta de repente, ¿pero dónde vas? Y dice, ¿dónde voy a ir a contarlo? Bueno, tú fíjate que cuando ella corta con Luis Miguel Dominguín es porque ella era muy amiga de Howard Hughes, el productor, y ella estaba Howard Hughes había comprado una diadema que pertenecía a Catalina de Rusia. Tipo superpoderoso. Y que decía que se la quería, ella sabía que se lo iba a regalar el día que se acostase con ella, pero nunca se acostó con ella y dijo, me da igual, no la voy a ganar, porque no quiero venderme en ese precio. Y estaba en casa de Howard Hughes, en una casa que tenía, invitó a Luis Miguel a ir allí, porque para ella Howard Hughes era un amigo. Dijo, ¿cómo que voy a la casa de Howard Hughes? A casa de un amante tuyo. Y ahí es donde rompieron, o sea, no le gustaba, por así decirlo, compartir. Pero la criada, la chica de confianza de Ava Gardner, siempre dijo que, aunque el amor de Ava Gardner había sido... Ahora se habría hecho rica. Sí, bueno, ha hecho un libro, de hecho, de memorias. Que aunque el gran amor fue Frank Sinatra, dice, si no hubiese existido Frank Sinatra, Luis Miguel hubiese sido el gran amor de la Qué bueno. Ahora vuelvo a Ava Gardner, porque va a salir varias veces durante este programa, pero se dice, se cuenta, es real, Jesús, que el Museo Chicote tiene un pasadizo secreto por el cual puedes escapar o puedes ir directamente a una coctelería. Bueno, es una leyenda urbana, pero parece que es cierto. Ten en cuenta que Madrid es un queso de Gruyère, está lleno de túneles, está lleno de pasadizos secretos que conectan conventos con iglesias y, por supuesto, con el Palacio Real. Así que es creíble no porque se hiciera expresamente, sino posiblemente ya procedía del siglo XVIII, del siglo XIX. Lo que sí es cierto es que, al final, el Bar Chicote era un reducto de libertad. Fíjate lo que estamos contando aquí. Estamos en una época franquista, una época de limitaciones, de censuras, y, sin embargo, las cosas que se hacían ahí se miraban para otro lado, porque había borracheras, en fin, había conspiraciones políticas también, había desmanes, incluso pues ciertas libertades sexuales que no se permitían en otros lugares. Entonces, esos paseos secretos también formaban parte de esa leyenda urbana donde parece que había lugares mucho más secretos donde se permitía hacer... Lo sabía con seguridad. Yo conozco muy bien aquí a La Reina, que es justo la que está de atrás, y entre los todavía hay grandes lugares, grandes coterías legendarias y lugares, y es verdad que hay muchas zonas que tienen sótanos y antiguas oquedades y antiguas entradas, porque era una parte del antiguo Madrid.
Madrid, que se liberó al tirar las casas de la Gran Vía en uno de los lados. Pero es que hay lugares mágicos, porque, por ejemplo, muy cerca de ahí vive Víctor Hugo. Sí, pero a ver, que tampoco piense la gente que hablamos de un pasadizo secreto de cientos y cientos de metros, No, porque no. es que un Son chicote peñas con la cerradas, coctelería Koch, que está en la parte de detrás, en la calle de Hay la una leyenda sobre eso, ¿La es muy visto probable. alguien? ¿Por qué no? Si lo ha visto. Pues yo lo haría, si no existe que lo hagan. Y se señaliza. Que, por cierto, estamos hablando de estrellas de Hollywood que vinieron a Madrid, que estuvieron en el Museo Chicote, pero tú lo has dicho, era un lugar de libertad. Eso quiere decir que también las estrellas españolas querían ir a Chicote a relacionarse, y ahí tenemos ejemplos de gente que estuvo allí, ¿no? Que también era popular entre los españoles. Claro, evidentemente, Ava Gardner posiblemente fuera la más representativa, que por cierto han hecho una serie española, ¿no? Donde ella pues hace sus correrías no solo en el Bar Chicote, sino también en el Hotel Hilton, también en el Corral de la Pacheca, en fin, donde hubiera una juerga, pues allí estaba ella, y además pues comportándose de una forma, vamos a llamarle, políticamente no correcta, ¿no? Por la forma que ella tenía de expresar sus ideas y también su forma de manifestar sus pasiones, ¿no? Y efectivamente, el que quería enterarse un poco de lo que funcionaba, no solo a nivel de España, sino a otros niveles, incluso al extranjero, tenía que ir allí al Bar Chicote, donde cualquier botella estaba cotizadísima. De hecho, hay una anécdota de Sofía Loren que quería una de las botellas concretas de estas de Negroni, y Chicote, con un par, le dijo que no se la vendía para nada, y ella se llevó un cabreo porque iba acompañada de Cary Grant y no entendían muy bien cómo podía un español negarle una botella que ya se había encaprichado. En fin, son multitud de anécdotas que se cuentan en este lugar que nos da idea de esa sensación que decimos de libertad, claro, que justo en ese recinto. Hasta el punto de que en la actualidad Chicote, el nuevo Chicote, sigue siendo el sitio guapo de la zona. Famosos como Bardem, como Alejandro Sanz, como Iker Casillas, como Alaska y María Vaquerizo siguen pasando por allí, sigue siendo un lugar de referencia. Hombre, es que teniendo toda esta historia, pues claro, atrae mucha gente. Lo han sabido reformar muy bien, además lo han ido adaptando. Yo creo los diferentes dueños ya han creado, ha seguido siendo atractivo por la leyenda, pero no se ha quedado antiguo, es decir, siempre se ha ido renovando. Está en un sitio muy bueno. Sí, Está en el centro, ¿no? De hecho, lo compró Luis Mateos. Hay una anécdota muy graciosa que yo no sé si conocéis de Lola Flores y Ava Gardner, que ya sabéis que Lola Flores, la fama de juerguista que tenía, pues se contaba que Ava Gardner era todavía más juerguista que Lola Flores, y hay una anécdota muy graciosa que salía de Chicote y ya estaban cerrando Lola Flores de Chicote y veía a Ava Gardner al fondo y decía, ven Lola, y le dijo Lola al taxista, corre, que si no nos acostamos esta noche, vamos a salir de aquí que como nos pille Ava Gardner ya no vamos a la cama. Así que era todavía más juerguista Ava Gardner que... Aunque yo también creo que hay que ser justos con Ava Gardner, porque esta fama, para mí es un poco injusta, esta fama de juerguista todo. Es decir, no se llega a ser Ava Gardner siendo una juerguista continuamente. Hay que trabajar, claro. Era una señora muy seria, muy buena actriz. Sí que es verdad que estaba atada a la Metro Goldwyn Mayer, que era el estudio más, digamos, estricto. Eso era no muy típico en la gustaba. época, ¿no? Que te contratabas para toda la vida, prácticamente un estudio poderoso. Claro, eran contratos de 7 años, leoninos, además, que si no hacías la película que ellos querían, te suspendían de empleo y sueldo, eran muy negreros. Lana Turner y Ava Gardner. Lana Turner, por cierto, vino también a España, y mira, Chicote la llevó a ver los alcázares de Sevilla, es decir, que Chicote, gran parte de este éxito es que era muy buen en relaciones públicas. No solamente estaba en Madrid, sino cuando se enteraba que venía, por ejemplo, Lana Turner con Lex Barker, les acompañaba a Sevilla para hacer de anfitrión, y todo esto, evidentemente los cócteles serían muy buenos, pero había que ser muy buenas relaciones, que es lo que él tenía. De hecho, esto lo que va permitiendo es que se vaya creando esa industria del cine en Madrid. Hollywood desembarca en Madrid, y si queréis vamos a poner algunos ejemplos de películas. En Chicote se ha rodado, pero ha habido películas y producciones y productoras y estudios que han traído todo este mundo de Los Ángeles a nuestra ciudad. Por ejemplo, Samuel Bronston, por ejemplo. Eso es. Porque quería decir sobre esto que es que, claro, una vez que tú tienes esto ya construido y que las grandes productoras se embarcan, esto afecta no solamente, obviamente, a la ciudad de Madrid, sino, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es donde estamos hablando, a toda la comunidad. Claro. Porque se crean estudios auxiliares, sistemas para producción en el exterior y grandes películas que recuerda a todo el mundo, no sé, la que era el Imperio Romano, la que acabo de decir, es decir, se rueda, la que has citado de Frank Sinatra con Sofía Loren. Y Cary Grant. Todas estas películas se ruedan aquí. Claro. No sé, incluso convirtieron la Sierra del Guadarrama, la Sierra del Norte de Madrid, la convirtieron en Siberia para Doctor Cibago. Con lo cual... Yo no sé si sabéis que el decorado más grande, el récord Guinness, en el libro, yo estuve en Hollywood, el récord, ¿está aquí en Madrid? Es el decorado del caída del Imperio Romano que hizo Samuel Bronston aquí en la Madrid. muralla, era tan grande, los decorados que hizo para 55 días en Pekín, que era aquella muralla, era impresionante. Bueno, pues el más grande en el récord Guinness todavía, no superado, es el que hizo Samuel Bronston con la caída del Imperio Romano. Y no solo Romano. lugares naturales, sino que también se hicieron estudios aquí en Madrid. Se hicieron estudios en Chamartín, en Las Rozas. Es lo curioso de Samuel Bronston, porque realmente trae Hollywood a España, ¿no? Con todas estas producciones, 55 días en Pekín, en fin, el Cid, todas esas. Sin embargo, cuando hace la caída del Imperio Romano es la caída también del Samuel Bronston, porque a partir de ahí cae en desgracia ya, en fin. De hecho, ya no es el mismo, y estamos hablando de mediados de los años 60, pero él siempre tuvo querencia por Madrid, tuvo querencia por estos estudios, en concreto en Las Rozas, y de hecho
hecho, él está enterrado en Las Rozas, que hay mucha gente que lo Hay un desconoce. documental ahora que se estrenó hace poco que se llama Bronston versus Bronston, que lo que aboga, y parece ser que puede ser cierto, es que hubo un boicot incluso desde Estados Unidos amparado por Dupont, por la empresa Dupont, porque Hollywood se empezó a quejar de que se iba todo para Madrid, para España, y que había que boicotear eso porque no querían Es que para todo España de aquello la se época fuera a fue España. fundamental, porque primero es un crecimiento, primero de imagen internacional. Segundo, que hay que tener en cuenta una cosa, está claro que él vino porque había una ventaja salarial, era un país barato para ese sentido, pero Divisa. tenía al mismo tiempo técnicos muy competentes capaces de mantener el nivel de una producción de Hollywood. Hoy vamos a hablar mucho de la historia del cine en España, y se va a ver claramente que había gente competente y muy buena desde el principio. Entonces, claro, de repente, si tú descubres que tienes una ventaja de precio, que estás en Europa, cerca de las distribuidoras y productoras de todo el continente europeo, que es tu mejor mercado fuera de Estados Unidos. Y luego Bueno, bonito y barato. la holografía y el clima. Es Eso, decir, y variedad total. Hay variedad de Acabamos paisajes, hay decirlo, mar, hay para hacer de nieve. Roma, para hacer de Siberia, lo que te dé la gana. o de China. Pues o de China, incluso. No, y no solo eso, sino con escenarios tan brutales como puede ser el Palacio Real, donde Bette Davis, se sentó. es que lo voy a decir todo el rato Bette Davis, Bette Davis se también lo sentó digo. en el trono de verdad. Esto es increíble, ¿eh? Maravilloso. Que se sentase en el trono del rey de España, se utilizase como un atrezo de decorado. Esto es una cosa como... Pero es cierto, es la primera película que hizo Samuel Bronston en España, una película con Robert Stack, que se utilizó y hacía de Catalina de Rusia, salía muy poquito tiempo en pantalla, pero se utilizó el salón del aunque trono. sea un segundo, Sí, no, vamos. se utilizó como atrezo, es así. Esto es impensable, hoy en día es impensable. Claro, absolutamente. El Capitán De Jones, todas maneras, ¿no? me está haciendo gracia esto porque eso marca muy bien la evolución de España. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se hacía John Baine y en cambio se hacía Grace Kelly cuando no Grace Kelly? Entonces, estos son temas que nunca han estado muy Bueno, ¿sabes claros. qué es Kirk Douglas y Michael Pero Douglas. eso hay una evolución. O Tirones Power. Tirone Power. Que murió en España. Que muere aquí, Tirone Power murió haciendo un duelo de espadas. No, Salomón, mira, la reina de Saba, murió aquí. Me estás recordando esta anécdota personal, Orson Welles también estuvo en España mucho. Está enterrado en España. Mi Está padre me enterrado contaba en que de España. pequeño jugaba con su hija Patricia también, o sea que fíjate cómo esto se iba y dando trabajo a la gente de la zona. Tenemos amigos que han Nosotros trabajado tenemos como un buen extras. amigo, claro, que trabajó llevando un botijo como niño en la calle del Imperio Romano. De su es. primera Ah, es que incursión extras en hay el un cine montón, claro. de Hollywood. A ver, era una época donde Franco intentaba dar facilidades porque eso, quería mejorar su imagen a nivel internacional. Y digo, bueno, pues si yo traigo aquí a los americanos, ejército hacen les daba. películas a este nivel de alto coste, pues como que hay un cierto aperturismo. O sea, que quiere decir que era un juego doble. Por una parte, interesaba también a Hollywood porque aquí los costes Sacaban eran mucho más baratos. mucha divisa, sacaba, claro. Muchísimo dinero. Y entonces aquí Orson Welles, donde rueda Campanadas de Medianoche, en fin, hay varias películas. Ostras, Entonces se siente muy a gusto aquí, pero también por el carácter español, por el clima, por la Totalmente. comida y por Pero cantidad fíjate si de lo ponemos cosas. bastante, los que hemos sacado ya, que están enterrados aquí. Sí, sí, No, no, claro, es que una vez llegas aquí te quedas. Hablabas de lugares de libertad, podíamos mencionar la piscina Estela en la zona de Arturo Soria, actualmente en desuso, donde iban toda la gente guapa del momento a lucirse como no se podía lucir en el resto de lugares, pero también podemos mencionar el actual Hotel Intercontinental, donde Ava Gardner, volvemos a Ava Gardner, pasaba mucho tiempo, se alojaba allí, y de hecho hay una suite llamada Ava Gardner, que tú la conoces. Sí, es el Castellana Hilton antiguo, el actual Hotel Intercontinental, que además ahora está intentando recuperar todo esto, porque así como en Chicote sí que hay mucho material fotográfico, allí no lo había, no sé por qué no se molestaban. No, y fíjate, yo Eran lo muy conozco, discretos. Muy discretos, Como pero pasaba en probablemente el Ritz y sería todo por eso. esto. Es que en el Ritz no podían entrar, No ¿sabes que podían, no pueden entrar actores, actores? El primero que entró fue James Stewart, Pero en porque el era Ritz, general. Porque era general, y fijaros que Rita Hayworth sí pudo entrar, porque era la mujer de Ali Khan, el Aga Khan, o sea, el hijo del Aga Khan, y sí que fue No como al actriz, Hotel claro. Ritz, no como actriz, sino como esposa, como princesa, pudo entrar ahí. Pero sí que es verdad que el Hotel Intercontinental era como una especie de embajadas, eran los horarios americanos, los desayunos americanos, la comida americana, para que la gente se sintiese. Charlton Heston, cuando rodó el Cid, también estuvo mucho tiempo, y de él sí que hay fotos. Hay una foto también de Bette Davis, pero de Ava Gardner no tenía esa suite, la más alta. Bette Davis. Bette Davis. Perdón. Yo también digo Bette Davis. Claro. Vamos Es a como si decirlo bien. bueno, Bette Davis o Betty Davis, dicen los americanos. Pues esa suite, que es, si alguien se fija desde la calle, la terraza que se ve arriba, esa suite pertenece a la... esa terraza pertenece a La suite Ava Gardner. 716. 716. 716. Y yo la vi, es muy bonita, es muy bonita, con fotos de ella, además que las cedimos nosotros para que las pusieran ahí O desde sea, la hay un editorial. dato muy curioso, porque cuando se inaugura ese antiguo Hotel Hilton, en 1953, el que lo inaugura es Elizabeth Taylor, precisamente. O sea, que te quiero decir que Todo ya está conectado. la relación con Hollywood, con el estrellato, en fin, con las Star Sisters, ya estaba desde el principio, y por supuesto Ava Gardner no podía prescindir de aquel lugar. Otra cosa es las barbaridades que se hacían en aquella habitación cuando ella estaba viva y lo que se hacía ahí. Por eso hay un cierto secretismo, un velo de silencio en cosas que se hacían allí. Ella luego se fue a la Brújula, a una casa ya más propia. ¿no? Le gustó España. Hemos hablado de diciembre de 1895, la fecha oficial, digamos, del estreno público de las primeras películas de los hermanos Lumière. Unos meses después, el 14 de mayo del 86, uno de sus trabajadores, de sus discípulos, Alexandre Pomio,
trae a Madrid una de las primeras proyecciones para que la gente de Madrid lo viera en el antiguo Hotel Rusia. Y se pagaba una peseta para poder ir a verlo. Sí, bueno, se pagó una peseta al principio, pero luego fíjate que luego cambia porque se dan cuenta que tiene tal éxito que hacen dos tipos de tarifa. Una de £1 para los que ocupan una posición mejor y una más barata, de unos centimillos, para los que se colocan en el que lloremos el gallinero. El Hotel Rusia efectivamente ya no existe, pero sí hay una placa ahora mismo que recuerda donde se hizo la primera- carrera de San Jerónimo. Claro, la carrera de San Jerónimo, y ahí se recuerda donde por primera vez en España se presentó una película o no. Bueno, porque antes de nada tenemos que decir qué es lo que se mostraba en aquel momento, ese cine de atracciones, que eran A proyecciones ver, muy eran cortas. varias Era nada. proyecciones, más o menos eran unas 10 proyecciones de distintas películas, se veían cortometrajes. Sí. Bueno, duraban microcortometrajes, unos pocos minutos. De hecho, uno de esos cortometrajes de Promio, que por cierto no era español, era uno de los discípulos de los hermanos Lumière, tenía que ver con pruebas de artillería de Vicálvaro, o sea, que, con permiso del ejército, que no le dio el permiso porque pensaba que se estaba revelando una serie de tácticas militares. Era más mostrar la técnica que contenidos Claro, en sí. entonces eran películas eso, un poco de exhibición, de atracción, lo que se mostraba eran situaciones civiles y militares del momento. Y ha dicho Carlos, ¿la primera película o no? Porque tenemos en España un antecedente. No, exactamente, porque la primera película con argumento tendríamos que claro. esperar un poquito más. Estamos hablando de 1897, que es la de Riña en un café. Vale, entonces ahí es la de Gelabert, que es uno de los directores importantes, Fructuoso Ese tiene Gelabert, guión. que por cierto hizo también de actor, porque claro, en fin, Claro, no había gente. no había demasiados Sí, pero actores. esa y la profesión. tiene guión esa película. Y esa tiene guión, por eso es una riña, bueno, una riña que es muy sencilla, que al final se prepara una trifulca en ese café, pero sí hay ya un argumento, en fin, hay unas situaciones donde se produce lo que podríamos llamar película. No es un acontecimiento donde sale la gente de misa o donde salen los obreros de una fábrica, sino que ya hay un guión, y además tan antiguo como 1897. Acuérdate que la primera exhibición de los Lumière es 2 años antes. Entonces estamos hablando de las postrimerillas del cine y por tanto... Pero antes de los Lumière, ahí sí que estuvo España metida por medio. Lo que hubo es antecedentes, en el caso de era un monje dominico, Cintobar, que le hemos citado al principio, era burgalés. Era un sacerdote Paul. ¿Paul? Sí, era Paul, Pues sí, sí. él hace bueno, en 1892, o sea, un poco antes de los Lumière, él hace una conferencia donde habla de la posibilidad de un invento que él controla y domina, que es similar, idéntico prácticamente al cinematógrafo. Lo que se sabe con seguridad es que sí tiene contacto con Lumière. Eso se sabe con seguridad. Con lo cual es más que probable que, en cierto modo, dado que él no patentaba sus creaciones porque entendía que era un beneficio para la humanidad y entonces tenía la tendencia a no hacerlo, nunca guardaba registro. O sea, no hay un registro formal legal de los inventos y las creaciones que hizo, por esa idea que tenía tan altruista, pero al contactar con Lumière, y eso es seguro, es más que probable que los hermanos Lumière de alguna manera se vieran influenciados por los conocimientos que él tenía de la forma de presentar imágenes en movimiento. Sí, además casi seguro, porque él daba conferencias hablando de sus inventos, Una persona de se le ciencia, llega a atribuir hasta 15 inventos, solo patenta uno, y es muy llamativo porque el que patenta tiene que ver más con la ingeniería que con el cinematógrafo, pero sí él cuenta en una de esas conferencias, fíjate, estoy hablando de 1889, realmente cómo se puede hacer una sucesión de fotogramas sin que esos fotogramas tengan movimiento, pero dice que a través de una serie de maniveles y también por lo de la persistencia de la retina, que luego lo comentaremos, sí que puede generar movimiento. Incluso él inventa y no patenta el primer fotógrafo, se podría decir, con la fotografía y luego en movimiento que se convertiría en el cinematógrafo. Y hay un discípulo de los Lumière que está allí pendiente de eso. Se lo cuenta a los Lumière, él cede porque era una persona muy altruista, no le importaba registrarlo, y justo cuando se exhibe esta primera exhibición en Madrid, le invitan a él, pero él no acude. Primero, porque estaba enfermo y segundo, porque no le interesaba. ¿Por enfado? Hay que tener en cuenta No se enfada para nada, sencillamente parece que era por unas cuestiones físicas de dolencias. Pero es verdad que había un montón, en todo el mundo, había un montón Edison también siempre decía que, claro. Sí, pero hay un montón de gente, eso ocurría también, a Edison le afectó también, es decir, hay un montón de gente pensando en las mismas soluciones ante necesidades que se prevían que iban a ocurrir. Claro, con lo cual, es verdad que si tú empiezas a buscar por ahí entre países, muchos te dicen, no, se intentó Edison aquí. siempre dijo que había sido él. Claro, porque él efectivamente le hace una patente sobre un modelo muy parecido en 1889, también de imágenes en movimiento, pero hay otros más, americanos y otros sitios. Hablando de grandes hitos, nos has dicho antes que la primera película con sonido pudo tener voz española.
Tiene voz española, eso no hay duda. Es decir, es verdad que el director no es americano, pero... Se cita que la primera película con sonido fue El cantor de jazz de 1927. El largometraje. Ese es el largometraje, esa es la primera película largometraje. Aquí no estamos hablando de... Hay una escena en la que, bueno, ni más ni menos que una de las más conocidas vedettes españolas, que es Concha Piquer. Muy jovencita. En ese momento joven, sí. hay sonido en una pequeña peliculita donde ella habla en español, con lo cual... Y canta. Es del año 23, canta. Es del año 23, con lo cual se adelanta en 4 años al cantor y ya. Era el Vitafone, que era el sistema que estaba patentado Warner. también, era una patente diferente. Lo que hacían antes de rodar, El cantor de jazz no es que sea una película sonora, es una película muda sincronizaba. con trozos, bueno, de hecho había un disco, es decir, tenías que Eso, sincronizar sí, el es que ponerlo a la disco vez, de claro. cera y a veces el disco se ha perdido y todos solo tenemos las imágenes. Pero sí que es verdad que esto de Concha Piquer se ha descubierto hace relativamente poco. Rodaba muchos cortos de los artistas de aquella época, pues todo tipo de cantantes, de todo tipo de Y de géneros. experimentos. Y de bailarines, y Concha Piquer parece ser, como decís, que es la más antigua y esto no se sabía hace... Fíjate que Le Forest, que es el director de esta pequeña cosita, llegó a estrenar una película en Barcelona, antes también de Canto y Jazz, bueno, y realmente era alguien conocido. O sea, entre todos ellos había un montón de gente que trabajaba con experimentos similares. Son pruebas que hacían también. Sí, independientemente, fíjate, es curioso que ninguno era consciente de la crisis que le iba a generar al cine. Lo que Claro, hicieron. quiero preguntaros por dos pioneros también del cine español. El serio te lo pregunto a ti. Segundo de Chomón, ¿quién fue exactamente y por qué es importante? Bueno, el segundo Chomón es un discípulo, ¿no? de Méliès. Hizo pues lo que hizo Méliès, lo trajo a Méliès, España. que fue uno de los grandes Claro. creadores, de los primeros... Bueno, Méliès, que es que hacía magia, ¿no? Eso que hemos dicho antes Claro. del cine magia. Pues Méliès estaba, así como los Lumière, lo que hacían más era... Fíjate, los Lumière estaban muy interesados, lo que decíais, ¿no? En fijar acontecimientos, no tanto con argumentos, sino que daban incluso la vuelta al mundo con un ansia de decir, vamos a fotografiar lo que Casi la gente... documentalista actualmente. Es decir, sería Eran como documental, sí. documentalistas, iban a las tribus de África a filmar los negros, a los indios, filmaban... Que todo el mundo pudiera ver que todo en el mundo pudiera movimiento. ver, exacto. Claro. Incluso el propio Madrid lo que hicieron nada más venir es lo primero Claro. aprovecharon para eso, lo que ha dicho Jesús de la artillería en Vicálvaro, pero firmaron también los salvadores de la Guardia Real, varias plazas y calles de Madrid, de manera que ibas generando como imágenes para que todo el mundo pudiera verlas. documentalistas, Y ¿no? Chomón trabajaba con Y él. Chomón trabajaba con Méliès. Méliès era al revés. Méliès lo que quería era dar ese espectáculo con trucos de magia, pues que uno se arrancase la cabeza, la pusiera a un lado, o sea, todo lo que era la magia. El viaje a la luna es eso, ¿no? Es decir, era todo pues hacer magia. Y entonces el segundo de Chomón seguía esa escuela que creó. Y Esta es la pregunta seria, pero ahora voy a ir con la pregunta menos seria. Voy a coger de nuevo la pluma. Uno de los grandes productores de cine del inicio de la industria del cine en España fue, redoble de tambor, Alfonso XIII. Exactamente, de un determinado serio. cine, ¿no? Bueno, exacto, una variante del Determinado cine, como otra cualquiera. Nos vamos ya un poco más alejados en el tiempo, porque ya Años llegamos a 20, los ya. años 20, y él es el promotor del primer cine porno que hay. ¿Cómo? Claro. Sí, el rey A ya los promovía el cine hermanos porno. Baños, que eran pioneros también del cine español. El segundo de Chomón se puede considerar como el padre del cine español, el Méliès español también se le llama, y los hermanos Baños pues también hacían sus pinitos en cine. Entonces, bueno, pues Alfonso XIII, que tenía una gran afición por este tipo de películas y con actrices sacadas de los bajos fondos, pues hizo el guión de como mínimo 50 películas, de las que solo se conservan ¿Qué? 3. 50 películas de poca duración, estamos hablando de 10 minutos como bueno, mucho. pero estás diciendo Una que es el el rey- confesor, otra es el ministro, imagínate qué cosas hacía. Pero él escribía los guiones. Sí, que ya ves tú qué guión. Fijaos la importancia que Ya ves tenía. tú qué guión. Que, decía, aparte de esta originalidad absoluta, es que cuando he citado la memoria me estaba acordando un detalle que es realmente fantástico. Chomón él venía de la coloración, de coloreo de esto fotografías. sí, coloreaba, sí. Coloreaba fotografías. Bueno, pues resulta que en la película de Méliès, de Viaje a la Luna, hay una versión coloreada. Que Coloreada se por pintaba- ellos, ¿eh? Claro, se pintaba además así, a manita, fotograma. Fotograma. Y hay una bandera española. ¿Cómo que hay una bandera española? Si tú lo ves en YouTube, se puede ver, el coloreamiento original, no es que esté coloreado actualmente, que también las colorean, sino que el coloreado original, que como dice el que se hacía fotograma y se ve muy primitivo, de hecho las pinturas a veces se salen un poco de los contornos, sale la gente, la comitiva, por así decirlo, que está despidiendo a los que van a ir al viaje a la luna, que al final ese cohete le da al ojo en la luna, la famosa imagen, sale una bandera española. Qué curioso. Probablemente es lo que dice él, como había muchos españoles, Trabajaba. o a lo mejor cogieron un color al azar, pero vamos, es muy curioso que sea justo la No, el bandera equipo española. Chomón, que era Claro. que coloreaba. Y la bandera que sale allí, que agitan, es la española. Haciendo honor a segundo de Chomón, ya que estamos hablando de él, fue pionero en muchísimas cosas, no solo en colorear, también fotograma, sino también en utilizar maquetas, por ejemplo. En utilizar maquetas se le atribuye también el primer traveling sobre ruedas y se le atribuye también un poco el paso de manivela, es decir, cuando tú paras un poco la manivela en
una de las secuencias, tú colocas otra cosa y parece como una aparición, ¿no? Imagínate que pues, para los fantasmas y para los espectros eso vería muy Y bien. hablando de pioneros y de grandes ideas del cine español para el resto del mundo, hay una película de animación que quiero que comentes, Carlos, por favor. ¿Qué es Garbancito de la Mancha, que se me vuelve loco? Es un proyecto industrial, pero de lo que llamaríamos de altísimo nivel. Porque, además, yo no lo sabía hasta hoy, porque sabía que era la primera película de dibujos animados española, pero parece ser que, además, no solamente era en color porque se hace en el año 45 cogiendo la técnica que habían cogido las grandes películas de Hollywood, de Disney, justo en la preguerra y en el momento de la Guerra Mundial. Es decir, hablo de las primeras, de Blancanieves y de Enanitos. Entonces, este tipo de cine para España era algo absolutamente, y para Europa, absolutamente inusual. Y de hecho es la primera película de ese tipo en color de Europa. En Europa, efectivamente. Y además una película perdida prácticamente durante todo el tiempo hasta el 2020. Se ha restaurado hace poco. Se apareció y se restauró. Estamos hablando de una industria que va experimentando, que va jugando y en la cual ya no solo es que Hollywood acabe viniendo a España, sino que España también, y Madrid en concreto, empieza a exportar ideas y creadores. Es como que hay mucho talento, ¿no? Exacto. Es lo que decía antes, es que había muy buenos profesionales en España. De hecho, hay un lugar que es la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde en 1928 se crea el primer cineclub de la historia, donde estaba Lorca, estaba Buñuel, estaba Dolí, estaba bullendo mentes que luego efectivamente saltaron el charco para intentar aportar desde España algo a Hollywood. Son los grandes creadores de nuestra época. Sí, a ver, Buñuel y Dalí, de hecho, Buñuel fue un desastre, porque llegó ahí a Hollywood y creo que no sé si lo contrató la Paramount, quien lo contrató, entonces le tenían allí, pero se dedicó algo zaneario. Y tampoco le entendía bien. No era el entendía, tipo ni de él cine, tampoco porque entendía. Buñuel empieza a tener gran éxito con películas que hace aquí, Claro. esas películas tremendas. Y en París. ¿No? Claro, y en Francia, que es donde a él le aprecian de Claro, verdad. Pero los americanos que van a un tipo de cine espectáculo ya en aquel entonces, y además después justo de la Gran Depresión y el momento de recuperación de los años 30, dicen, ¿qué cosas más raras hace este tío? O sea, con lo cual él Es que era siempre rara. se vinculó siempre a una cierta élite intelectualoide americana que siempre la apreció, pero el éxito suyo no está aquí. Claro, está aquí. claro. Pero Dalí sí que Dalí llegó. sí. Dalí Ah, hizo, sí, hizo el sí. sueño de Sí. Von Hitchcock, de Recuerda. Sí. Aunque fíjate, este sueño era muy largo, se rodó una maravilla, pero al final, fíjate de estas cosas que no se conservan. Eran cinco escenarios. sí. Los relojes, aquella pirámide por la cual bajaba Gregory Peck. Hitchcock lo quería, lo contrató además como argucia publicitaria, pero Selznick, que era el productor, no le gustó, como le pareció muy raro lo que dices tú. Claro, Les cortó. claro. Que existen fotos de Ingrid Bergman con una flecha clavada en el cuello, que le salían hormigas, tipo el perro andaluz, y Selznick dijo, una estrella de Hollywood no le pueden salir hormigas a la cabeza. Entonces eso y luego, fíjate, diseñó, eso es menos conocido, un sueño, una pesadilla que tenía Spencer Tracy en El padre de la novia. Siempre eran sueños y pesadillas. Y otra, una película que se llama Monteith, también diseñó tres sueños, siempre sueños. A él le gustaba mucho Hollywood porque decía que le daba mucha popularidad, y sabéis que él era un promotor de sí mismo maravilloso, entonces le fascinaba toda esa cantidad de promoción, pero al final solo hizo esas tres. Y de cara a pantalla sí que hay una figura que a mí me intriga mucho, que es la de Antonio Moreno, porque conocemos a los grandes galanes de la historia de Hollywood, pero ¿quién es Antonio Moreno? ¿Quién fue? Antonio Moreno es un madrileño. ¿Sí? Ya lo has dicho. Hay muchos Antonios Moreno, pero el que yo me refiero, fíjate, y decían que iba a ser el sucesor de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino muere con 26 años, en plena gloria, dicen que es el funeral más multitudinario que ha habido en Nueva York, y Antonio Moreno, que era un hombre muy guapo y muy atractivo, hace, no la primera, pero es la segunda película de Greta Garbo en Hollywood, llamado La tierra de todos, basado en una obra de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, además, otro español muy de moda. Un gran éxito como guionista, pero porque Blasco Ibáñez tiene tanto éxito durante la Primera Guerra Mundial. Realmente él escribe, entre comillas, como propagandista de los aliados, pero el éxito de Los cuatro ejércitos del apocalipsis es tan gigantesco, de Sangre y arena. Valentino sale de ahí, de ese Exacto, rango. pero Sangre y arena, cuando va hacia los temas totalmente españoles, crea ahí toda una figura, que es donde sale Valentino, que vincula por primera vez a un gran escritor español de éxito con el mundo de Hollywood como guion. Pues Entre Naranjos, que es una novela de él, es la primera película de Greta Garbo, y la segunda, La tierra de todos, Antonio Moreno, que además trabajó con Gloria Swanson, trabajó con Clara Bow en una película que se llama It, que es la It Girl, ese concepto de hoy en día de la It Girl. Sí. La primera It Girl fue Clara Bow con Antonio Moreno. ¿Qué decían? ¿Qué significa esto de tener It? Le preguntaron a Elinor Glyn, que era la que lo creó, y dijo, pues mira, esta es la cualidad de cuando tú vas por la calle, te cruzas con alguien y tienes que darte la vuelta para mirar. llama la atención. Es curioso porque, sin embargo, el gran éxito de Greta Garbo, de Cristina, que nos reina Cristina en Suecia, donde el protagonista es español, es el embajador de España en Suecia, mi Ventel, Hecho por que John supone Gilbert. se enamora, no lo hace un español. Es decir, que John podría haber Gilbert, sido ¿verdad? un momento en aquel entonces, pero claro, España pilla también un mal Es momento. que Antonio Moreno, con el cine hablado, es esto típico. Se acabó. Claro, se acabó, aunque eso, luego como muchos trabajó casos. de secundario en Encadenados con Hitchcock y en Centauros del Desierto con John Ford. Hablamos de un actor, pero vamos a hablar también de una mujer, de Conchita Montenegro. Jesús, Se puede considerar que es la primera española que triunfa en Hollywood. ¿Vale? Ella era pues una mujer
de estas de bandera, con pues esa belleza Sí, española un pibón. que fascinaba muchísimo, efectivamente. Entonces ella va a Estados Unidos a partir ya de 1930, la contrata la Metro-Goldwyn-Mayer, pero ahí tiene un éxito relativo y al final es la Fox con la que hace varias películas y también hasta un cierto año, prácticamente hasta el año 1935, donde su carrera pues decae en Estados Unidos, se va a Europa, sigue triunfando evidentemente y poco a poco pues va decayendo, ¿no? Una vez que ya no estás en Hollywood, en fin, cuando estás en el estrellato ya no eres la misma, claro. Que es un poco lo que le pasó a Antonio Moreno, ¿no? De ser símbolo, luego se convirtió en doblador de películas españolas porque no daba la talla, porque su voz no gustaba demasiado. Y es el caso de ella, porque de hecho ella pasó a la fama, entre otras muchas cosas, porque era una mujer pues con mucho desparpajo, con mucho encanto, con mucho salero, pero se negó a dar un beso a Clark Gable. ¿En serio? Exactamente, no sé por qué tenía litosis, pero el hecho es que se negó. Vivian Leigh decía que tenía litosis, ¿eh? Y eso gustó mucho, en lugar de crearle una leyenda negra, como diciendo, este no quiere besar. No lo marcó para siempre. Gustó por la forma un poco de rechazarle, en fin, por pues tener ese las narices, gracejo, ¿no? De rechazar. Y eso la elevó la popularidad. En fin, no creo que le gustara mucho, pero fue una circunstancia muy llamativa que forma parte de esas anécdotas de estas actrices españolas que triunfaron allí, que por cierto, además vivió muchísimo. Fue amante de Leslie Howard, precisamente el de Todo el viento se llevó, ¿no? Y volviendo a España, para entender también cómo crece el mundo del cine en España, ¿qué fue Cifesa? Cifesa era una compañía industrial, que es simplemente las siglas, era la Compañía Industrial de Cine Española, que nace en el año 32, durante la Segunda República, como un intento de generar una industria propia de cine español, apoyada ya claramente por el Estado. Es decir, ya en los años 30 es evidente que el cine sonoro ha triunfado absolutamente. Se ha iniciado ya el periodo de las grandes producciones, que empiezan con King Kong, por ejemplo, cosas que ya tú empiezas a hacer a gran nivel, y se ve que eso es un elemento también, no solamente ideal para hacer cine, sino también para hacer propaganda y publicidad de tu propia nación y tu propio país. Con lo cual serían todas las ramas juntas, es decir, la rama documental, que luego va a explotar, por ejemplo, la Alemania nazi durante la Olimpiada del 36 con Rheinmetall, es decir, o en el caso español, la idea de hacer un cine propio, que tuviera una naturaleza y una identidad nuestra, aprovechando guiones españoles, actores españoles y localizaciones españolas. Historia de España también. Exacto, y historia. Bueno, historia se intenta... Alba de América. Claro, intentan hacer lo que... Claro. Como que empiezan a buscar los grandes hitos de la historia española. Eugenio de Montijo. Efectivamente, para ir haciendo una especie de historia española que pudiera llegar a todo el gran público, porque el cine ya era algo absolutamente popular. De hecho, los gobiernos empiezan a preocuparse, como bien dices, de la propaganda, de la imagen que proyectan. ¿Qué ocurre con la película? Sale Marlene Dietrich, si no me equivoco. El diablo es una mujer. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y España? Pues esto crea un conflicto grande. Está en la Segunda República, todavía en España. Esta película, El diablo es una mujer, basada en La mujer y el pelele, que luego Buñuel haría ese oscuro. Pierre Louis, ¿no? Sí, era de un autor erótico una película, francés. pues un poco la historia de Carmen la cigarrera, un poco, ¿no? Un poco más sofisticada, y daba... Marlene Dietrich estaba vestida por Travis Banton, que es uno de los grandes diseñadores de Hollywood, y la verdad es que estaba vestida maravillosamente bien, pero con ese grado de hipersofisticación que le gustaba a Hollywood, de la realidad mejorada. Iba vestida pues como no iría ninguna española, probablemente muy sofisticada, y tenía ese carácter pues un poco de mujer devora hombres, ¿no? Esto en la Segunda República dijo que manchaba la figura de la mujer española, tanto por la estética que daba, porque no era la realista, no eran esas mujeres tan hipersofisticadas, no eran las que vivían en España, y tampoco les gustaba la moralidad de la protagonista, e quisieron que se destruyeran todas las copias, el original de la película, para que no rompiera relación con España. Hoy parece esto muy raro, pero en la misma época, cuando Alain Resnais en Francia hace La Kermés Heroica, una película que trata sobre españoles en Flandes, o sea, se consideró, una película francesa, pero se consideró tan ofensiva para la imagen de Bélgica que fue prohibida. Tenía mucho es decir, era un sistema habitual en los años 30 sí. el intentar prohibir cualquier crítica a tu propia nación. De hecho, el código Hayes, una de las funciones que tenía era no ofender, es decir, que no se ofendieran a los italianos, que no se ofendieran a los españoles. Por estas cosas que estamos viendo, al final se dice, la leyenda dice que Marlene Dietrich guardó una copia a ella y gracias a eso se salvó. Y gracias a eso se salvó. Sí, porque tenía una cierta querencia hacia esa película, yo creo que es una maravilla, basta que te la prohíban para que la guarda, y gracias a esa copia que salvó Marlene Dietrich se puede ver esa película. Maravilla, es la última que hizo con Joseph von Stenberg, con esos ambientes maravillosos, y que creaba pues, esa Andalucía pues, de pandereta, pero maravillosa. ¿No? Vamos un poco la época, la Segunda República. Siempre, la época que no se caracterizaba por su conservadurismo. preguerra mundial. Lo que pasa es que Marlene Dietrich significaba y simbolizaba la femme fatale, la mujer terrible, la mujer devora hombres, y eso, evidentemente, en una sociedad pazguata que era todavía la española, pues no gustó para nada.
Vamos a hablar de técnicas, si os parece, y de los aparatos que han ido haciendo posible que la técnica cinematográfica haya llegado hasta nuestros días. Y vamos a ver algunos de ellos y tenemos sorpresitas en ese sentido. Todo comienza ya en 1824, ya hay una tesis que comienza a apuntar el origen del cine también, y hay una serie de sucesión de aparatos. Comentándonos, por favor, porque me tengo que levantar a coger, ya veréis a lo que voy a traer. Y pesa, ¿no? Hay una tesis que es un poco lo que es la persistencia de la retina, que se llama, y es que nuestro ojo es fácilmente engañable, porque retenemos durante una décima de segundo la imagen que hemos visto, de tal forma que si tú haces una sucesión de imágenes sueltas, lo vio además el que lo refleja, y él llega a la conclusión de que efectivamente tú puedes pasar una serie de fotogramas, hasta 24 fotogramas, y da la sensación al ojo que tiene un cierto movimiento, ¿no? Que es la persistencia de la retina, simplemente porque la última imagen que tú has visto se retiene durante un minuto ahí. Bendito el efecto de la retina, ¿eh? Claro, esto se combina además con otros aparatos que se conocen desde tiempo inmemorial, como las cámaras oscuras. Las cámaras oscuras, o sea, técnicamente y probado, están definidas por primera vez por Ignazio Pazzi en Italia en 1573, pero se sabe que había modelos incluso más anteriores, que permitían, mediante una caja oscura por la que entraba luz, proyectar imágenes sobre lo que hoy sería una pantalla. Claro. Esto incluso si tú le aplicaras un elemento de papel fotográfico, podrías generar un borrador de las primeras fotografías. Se podría llegar a ser también considerado uno de los puntos de paso inicial de evolución de la fotografía hacia la fotografía. La fotografía y el cine están íntimamente ligados. De hecho, el cine no deja de ser, de alguna manera, la proyección de unas diapositivas continuas en el tiempo que dan lugar a aparatos como este. Vamos a ir mencionando algunos de ellos. ¿Qué es esto que he traído? Que hay que decir que pesa un quintal, que me da mucho miedo cargármelo, pero que es de hecho uno de los primeros aparatos que dan origen al cine. Es una linterna mágica, esto es lo que se llama linterna mágica, que ya el propio nombre ya te está diciendo, parece una linterna, pero es mágica por la cantidad de proyecciones que había. Siempre tienes que poner ahí también unas placas. Bueno, de hecho tengo aquí una placa que la puedo mostrar, mirad qué imagen pintada a mano preciosa, es maravillosa, y no solo esta, que es un plano fijo, sino que además tengo aquí otra, a ver que no me lo cargue. Esta sería un proyecto. Que esta es animada. Entonces, esta, según vas moviendo, la cabeza va cambiando de lugar, pin, pan. Entonces, esto es lo que realmente, como decís, resulta mágico en su momento. Claro, la linterna mágica tenía una finalidad pedagógica, también servía, ¿no?, para los colegios, para enseñar ciertas imágenes, en fin, sobre todo relacionado un poco pues, con los accidentes geográficos, los ríos, las montañas. Quedaba muy bien un poco para expresarlo, pero claro, ¿qué ocurre? También lo vieron los magos y los ilusionistas, que esto se podía utilizar en el siglo XIX para crear esas fantasmagorías, que luego comentaremos, y también, evidentemente, para el cine, porque no deja de ser un proyector de imágenes, pero claro, no es lo mismo proyectarlas en una pantalla que proyectarlas, por ejemplo, en una nube de humo. Eso es. Voy a ir hablando esto y cuéntanos lo de las fantasmagorías. Y como tú podías focalizar la imagen, en el interior había un depósito o bien de queroseno o bien de aceite, hasta que luego se inventa la bombilla eléctrica y, por supuesto, las imágenes son mucho más nítidas. Pero bueno, con ese proyector y con esa luz tan tenue, sí servía para acercar o alejar la imagen o para que fuera mucho más nítida o menos nítida. Lo cual, cuando se hacían fantasmagorías y tú lo que intentabas representar eran espectros y fantasmas, pues venía muy bien. Claro. Porque la gente no sabía el mecanismo, porque no veía la linterna mágica. Se unía también a la tradición de las sombras chinescas, que se conocen desde la prehistoria, la capacidad de tú generar ilusiones mediante movimiento con las sombras. Entonces, claro, todo esto unido a la técnica que va avanzando, te va generando objetos cada vez más curiosos y cada vez... De hecho, mira, un objeto como este... Carlos, esto es una especie de zootropo, una variante. Un es una especie de zootropo. Esto es un sistema que, mediante el giro que tú estás haciendo, genera animaciones de vuelo, en este caso un dragoncito que está en el medio. Estaba quieto. Y el dragón que está quieto está volando porque por el efecto del giro. Basándonos en la tesis de Peter McRoget, la que ha contado al principio Jesús, de la persistencia en la retina, genera la ilusión del movimiento. Claro. Es una máquina estroboscópica, si te das cuenta. O sea, que al final es un tambor con una cinta, con una secuencia muy corta de un movimiento que al girar da la sensación de que se está moviendo realmente, o se está alineando. Es como estos bloques, ¿no? Claro, había variantes, por ejemplo, estos tropos, algunas llevan líneas que tienen la ventaja de si tú los iluminas, te puedes generar imágenes en movimiento en color. Y puedes generar pequeñas fantasías de microcortos, realmente es como un cinexin de los antiguos, como un cinexin de manivela, los que había cuando yo era niño, pero con la diferencia de que se hace sobre un elemento circular. Claro, lo único que tienes que hacer es cambiar la película. Cambiar la película, el cartón que ya has colocado la palabra correcta. Es como un avance de los dibujos animados, porque el dibujo es que va moviéndose, ¿no? Cada fotograma. En el tropo original, aquí habría unas aberturas y lo que veríamos ahí sería como se va moviendo. Aquí hay unos espejos y estás viendo el reflejo del espejo. Y todos estos aparatos, el fusil fotográfico y otros, sí que, como decías antes, generaron realmente una pelea de patentes donde Mariano Tobar, en nuestro español, dijo que no, que él lo quería donar para la humanidad, pero sí que hubo una pelea ahí en la cual
quién era el inventor del cine, no tanto eso, sino quién era el dueño del cine. No, claro, bueno, es lo que decíamos antes de Edison. Sí. Edison se empeñaba en que era él, en Estados Unidos lo registra él, en Europa lo registran los Lumière, luego incluso en Estados Unidos había y había piratas, es decir, hay gente que empieza a exhibir las películas sin ningún tipo de... A construir copias literales, porque el sistema era fácil. Una de las causas dicen que por qué el cine que empezó en Nueva York, en Estados Unidos, se va a Hollywood, evidentemente es por el clima y por el sol que había allí, pero otro era porque no podían ser, porque Edison tenía contratados matones, gángsters, que iban a las proyecciones, se llevaban las cámaras a puñetazos y llevaban... ¿En serio? Sí. Y para evitar esos matones, una de las causas se van a Hollywood porque estaba más lejos de Nueva York y por lo visto se les podía perseguir. Hablando no de Hollywood, pero sí de Broadway, el Broadway español, el Broadway madrileño, que es la Gran Vía, ha sido la meca del cine, de la proyección de cine en nuestro país. Se dice que en 1965 había más de 8.041 salas de cine en España. Y la Gran Vía, como digo, fue realmente la que concentraba los cines más famosos, más grandes. Y donde, las carteleras, ¿no? Claro, los carteles donde se iba los sábados y los domingos a pasar el día con la familia, ¿no? La Gran Vía era el centro neurálgico del cine en Madrid. Era el centro, efectivamente. Sin embargo, allí no es donde estaba uno de los cines principales, que es el Cine Doré, que es ahora la actual más antiguo, dicen, ¿no? Más antiguo. Exacto. Entonces, la Gran Vía, como todo, ¿no? En cualquier zona céntrica de Madrid, pues concita todo tipo de eventos culturales y de todo tipo. Entonces, en la Gran Vía es donde estaban uno de los grandes cines, de los grandes teatros, no lo olvidemos que también el cine y el teatro, de hecho, las primeras representaciones que se hacen en cine tienen que ver con obras teatrales. Claro. Quiero decir como anécdota que es que el Cine Doré es anterior a la Gran Vía. Claro, porque es del año 23, ni siquiera existía la Gran Vía. Que tiene relación, la que dices la fecha, con una frase que se decía de los cines, del cine Doré en concreto. ¿Qué pasaba cuando salían dos? ¿Qué pasaba en Doré? Que entraban dos y salían tres. Sí, porque sobre todo la última fila no se utilizaba precisamente para ver buenas películas. Y hacía otro juego de manos. No, pero es verdad que, de hecho, queda el legado en algunas salas de eventos de diferentes propósitos, el Palacio de la Música, el Palacio de la Prensa, el Cine Callao, Rialto, el Coliseum... Y aquí en España había cines fabulosos, pero si te vas a los que habían Estados Unidos, por ejemplo, el teatro chino famoso de donde están las huellas de los actores en Hollywood, es una arquitectura increíble. El teatro Egipto, el Roxy de Nueva York que se quemó, era como una catedral. Bueno, el campeador aquí también era muy bonito. Un estreno de cine en los años 40, 50, era ir al cine. Era algo espectacular. En la película... Incluso yo también recuerdo de niño en Madrid, claro, una escala chiquitita, que ir al cine en Madrid, la Gran Vía, que no es el cine a los estrenos, era un acontecimiento, era estupendo. ¿Por qué ocurría eso? No solo por el acontecimiento, sino también por lo que el cine nos hacía ver, y quiero que sigamos hablando de técnica, pero en este caso de efectos, que no era real, pero que la pantalla nos hacía ver como tal. Y de hecho, para muestra un botón, vamos a hacer una cosita. Aquí en nuestro plató tenemos un espejo, a través del cual los espectadores podéis ver muchas veces al invitado a través de la toma, pero claro, en cine hay un problema. Si puedes quitar el reloj para hacer este juego, en cine hay un problema. Y es que si vemos a alguien que se está mirando al espejo, la cámara que está justo detrás se refleja en el cristal. Ahora mismo te estamos viendo a ti, está nuestro compañero Raúl, nuestro cámara detrás, y se le está viendo. ¿Tú qué es lo que estás viendo en el espejo? Yo estoy viendo la cámara de Raúl enfocando, la estoy mirando, pero yo no me estoy viendo reflejado en el espejo. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema de que se vea a Raúl en el espejo cuando tú te estás mirando? Según él va moviendo la cámara, yo sigo mirando la cámara, pero yo sigo sin mirarme en el espejo, pero da la sensación de que me estoy mirando en el espejo, puesto que estoy mirando al objetivo de la cámara. Claro, Raúl se está retirando hacia un lado mientras tú te sigues mirando en el espejo, a él se le deja de ver, tú ya estás viendo otra imagen. Es toda una cuestión de juegos de luces, de efectos, de reflexiones de la luz. Ingenio, claro, esto es todo. Y de engañar al ojo, al final. Sí, son trampantojos. Todo esto es lo que luego, siglos después, va a coger el cine, de una herencia de grandes pintores, grandes diseñadores, especialistas en óptica, especialistas... Maquetistas, porque muchos de los edificios que vemos realmente... Las maquetas que nacen ya en las primeras películas de principios del siglo XX, pero a partir, mira, hemos hablado de uno de los españoles impulsores, que fue para algunas películas de Hollywood, cuando se empiezan a crear maquetas para generar grandes construcciones en miniatura. Es evidente que hay cosas para lo que es bien visto cuando ves una película de los años 30 de barquitos, de bélicas, pero algunas de un nivel realmente muy sofisticado que permiten construcciones. Es que la precisión en la maqueta es lo que te va a dar al final el efecto, que sea muy precisa. Y luego al precisa. final en lo que estás jugando es con artesanos de altísima calidad capaces de jugar con la luz, con los colores, con las sombras, con los trampantojos para, sobre un elemento físico 3D, poder crear la magia de que es un lugar a tamaño natural. Y no solo con la imagen, sino con el sonido, porque muchos de los sonidos que utilizamos, lo que llaman los especialistas, los Foley, no son realmente una rotura de huesos, no cogen un hueso y lo rompen para grabar. Cogen
Ya podían, pero... Cogen una col, cogen una sandía, y ese sonido es lo que realmente nosotros asociamos después, gracias al cine, al sonido de una rotura de huesos tal y como lo conocemos. Y luego hay cosas que a los actores también, yo no sé si las escenas de sexo, ya que hablábamos antes de Alfonso XIII, ¿hasta qué punto son reales? Las de Alfonso XIII sí, ¿no? Las de Alfonso XIII sí, pero actualmente en Hombre, has Hollywood... contratado un Bueno, payaso. creo. No creo que sean de verdad las escenas de las pelis que vemos. Bueno, habrá de todo. ¿En serio? Bueno, El fíjate, último tango de París, sí, es lo que te iba a decir, lo del último tango de París ha dado escándalo. Pero bueno, efectivamente son escenas que, a ver, cuanto más específicas o explícitas son, más problemas entiendo que dan. Por lo visto se dejan al final de la película para que ya se hayan conocido más los actores y se suelen ensayar vestidos para luego hacer esa... Yo imagino que desnudos, a no ser que sea absolutamente preciso, Algo llevarán. Algo llevan, siempre que no se vea... Pero hay que no se tener vea en cuenta nada. que otro de los factores del cine, desde que existe como tal, hace ya más de 125 años, es el que se va incorporando tecnología nueva. Es decir, cada vez en el cine actual estamos incorporando más y más y más tecnología nueva que va cambiando toda la estructura de lo que es la forma de rodar, porque hay elementos mágicos que no están en la película, que los actores están haciendo una interpretación en la que ellos realmente no ven nada. Es Están como lleno de un fondo cromas, de verde, fondos ¿no? verdes, ellos están haciendo las cosas más raras del mundo, Bueno. porque luego alrededor hay toda una tecnología que lo va a llenar. Pero te voy a decir hasta dónde llega la mentira. Hay cosas que son inaceptables hoy en día, pues no lo sé, los cigarrillos en los platos, no se puede, no son de verdad. Las drogas no son de verdad, solo Que faltaría. sepamos. Pero muchas de las bebidas, y aquí es donde Carlos te voy a decepcionar, Seguro que sea. la cerveza. Suele ser verdad. No, la cerveza muchas veces la hacen con Me caramelo. has hundido. Lo siento, Carlos. Voy a llorar. Pero esto da lugar a Hace pensar, con, pues, no sé, con zumo de manzanas. El- Ojo, Humphrey Bogart sí que fumaba de verdad. Hombre, seguro. muchos detalles como el sudor, como muchas bebidas, como los cristales, por ejemplo. Me gustaban las películas estas de masas de los años 20, cuando morían los extras ahí en la película para, Bueno, fíjate, para darle el máximo realismo. En el Ben-Hur mudo, Claro, en el exacto, Ben-Hur el Ben-Hur ahí caían, ¿no? ahí se incendió una de las naves, empezaron a salir toda la gente a lanzarse siguieron filmando. y filmaron como si fuera... De hecho, fíjate, una de las primeras películas, primeras de los años... Qué realismo del hemos logrado, 1800 y sí, pico, fíjate cómo era cambia, un sí. estudio que se quemó el estudio y con las películas dentro y rápidamente sacaron unas cámaras para filmar cómo se quemaba el estudio y hacer una película. Este es el cine- propio estudio que se estaba cine quemando. verité. Sí. Totalmente. Lo bueno es cantidad de películas, ¿no? Cuando hay una pelea, alguien siempre sale disparado por una ventana. Los extras, fíjate. Dice, Ahí hombre, los si dobles, eso es pero- cristal de verdad, se tiene que hacer daño. Pues no es cristal de verdad, ¿no? Y hay una curiosidad Al final más que cristal de afecta... azúcar. Las sillas que se rompen, ¿no? Las sillas, Sale las volando. telarañas. Iba a decir que hay una curiosidad más que afecta al cine español, que es los premios de la Academia de Cine, los Goya, de los cuales hoy tenemos aquí uno real y una réplica, que es porque se llaman Goya. Es curioso, porque Goya no tiene relación con el cine. Bueno, yo creo que por otras razones. Primero porque Goya era muy cabezón, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Es verdad que un pintor que tiene que ver con el cine. Claro. Y lo que se buscó, yo creo que fueron dos cosas muy importantes. Primero el nombre, o sea, no se podía poner el nombre de Velázquez, porque parece que era demasiado largo. Entonces, Goya, como Oscar, pues es muy fácil de recordar, es muy cortito y tal, ¿no? Y luego un poco también, pues había que buscar un personaje importante dentro de la cultura española, en fin, dentro del cine. En fin, habría Alguien representativo, suspicacias, claro. elegir a alguien, entonces dije, bueno, pues con Goya, con un aragonés, seguro que no hay ningún tipo de suspicacia, y así fue, ¿no? O sea, que fueron unas múltiples razones, pero que al final yo creo que acertaron perfectamente pues hacer un busto de Goya como Es homenaje. muy bonito, además. Y además es bonito, Es muy bonito. Bueno, Goya también, pero Oscar fue el primer español de la historia que lo recibió en 1982. Es nuestro personaje de la semana, porque hoy vamos a recordar nada más y nada menos que a José Luis García. Se presentó la película y salió elegida. Y luego pues llegó la fecha del 11 de abril y salió elegida. O sea que el recorrido luego fue todo lo contrario, se estrenó, tuvo mucho éxito. Pues claro, la gente no la había visto casi nadie, pero al ver esa cosa, una película que ha ganado el Oscar, no solo para el cine español, sino para nuestro idioma. Para mí, incluso ahora que ha pasado el tiempo, es más importante que fuera la primera película de nuestra lengua, el idioma de Cervantes y de Lope de Vega, que lo ganara, ¿no? Porque nunca había ganado el Oscar una película en español. Hasta ahora lo recordaba como un momento bueno, feliz, agradable, no sé. Desde hace poco ya es como, lo recuerdo un poco como es el final de Casablanca, que es agridulce, ¿no? Porque prácticamente no existe nadie ya, ni queda nadie de aquellos. Me hubiera gustado compartirlo con Ferrandis y con Bódalo, con Encarnapaso, con Agustín González, pero también el equipo técnico, ¿no? Y que mis películas, como veo otras muchas, que ha pasado el tiempo y que no
no necesiten respiración asistida, ¿no? Que respiren bien. Garci, que no es solo uno de los grandes directores del cine español, de toda nuestra historia, sino que además se ha convertido en un personaje de culto, yo creo, en los últimos años. Yo creo que sí, porque quizás por su personalidad, yo que le sigo en la radio, esas cosas, tío, es un tipo muy curioso que además mete en todas sus películas toda su propia memoria, lo cual es muy curioso. Y su memoria de Madrid, él es madrileño. Memoria de Madrid, efectivamente, que forma parte. Mucha gente, además, eso es, y con una generación entera, porque desde luego, lo que para mí no hay duda alguna, es que el principio de Garci es el cine de la transición española, es decir, es el que plasma una especie de España, no solamente de Madrid de los años 70, que lo hace a la perfección. Y luego además metió un cambio brutal en lo que era la trayectoria del cine español hacia algo como El Crack, que es para mí realmente un peliculón. Volver a empezar. Bueno, las claves paralelas, pero... Y luego difunde el cine como ese programa que tuvo en Televisión Española, Qué grande es el cine, que luego tiene en Telemadrid, el cine blanco y negro. Pues eso es el gurú de la gente que le gusta el cine, porque ha enseñado el cine a muchísimas generaciones, lo recuerdan desde aquellos años, y es conocidísimo como recomendador, como prescriptor, y lo que dices tú, transmite. Yo creo que Garci tiene la virtud de tener cosas que contar y saber contarlas, que no siempre se unan. Vincularlas siempre da la sensación de que una manera u otra siempre está vinculado a él, con lo cual da sensación de verdad, de que lo que está contando lo ha vivido. Habla de boxeo, habla de fútbol, de lo que le gusta, es un vividor en el mejor sentido de la palabra. Ser un divulgador como es él, ¿no? Que conoce el cine de pe a pa, pues es verdad que no está al alcance de cualquier otro director, ¿no? Ni de Buñuel, ni de Bardem, ni de Berlanga, ni de tantos otros. Sin embargo, él no solo hace buenas películas, no solo tiene a Madrid como referente, sino que además lo divulga de una forma extraordinaria. El Crack posiblemente fue una de las dos películas que hizo. Le lanza al estrellato, el recibir el Oscar, por supuesto, le culmina, y luego las demás películas que ha hecho, en fin, con distinta crítica y valoración, pero siempre buscando ese detalle intimista, esa sensación donde el diálogo, que parece que está denostado en otro tipo de películas, donde lo que se busca es la acción, ahí busca el diálogo, busca la tertulia, busca las escenas alargadas, lo cual, pues, evidentemente, crea un estilo propio, y José Luis Garci ha creado un estilo, y eso es lo que yo creo que le ha encumbrado a la fama. Pues voy con pregunta intimista. Quiero que seleccionéis una película o un director español que os haya marcado, que realmente os haya llamado la atención. ¿Con quién te quedarías tú? Es difícil, ¿eh? Yo me voy a quedar con la primera película que yo tuve conciencia de verla y que fuera española, que yo tendría como 10, 11 años, que es Un millón en la basura, que es además la primera película, me enteré hace poco, que Cerezo colaboró como ayudante de dirección, y además que tiene a José Luis López Vázquez y a Julia Gutiérrez Cava, que es amiga mía y una de las actrices que más admiro. Y bueno, fíjate, es la primera vez que yo veía películas, pero la primera vez que, porque está más situada en Madrid, con un ambiente muy madrileño, tuve la conciencia de lo que era una película española en diferencia a las otras americanas que yo veía en la televisión. Te voy a pedir ahora que te quedes con una frase de película para cerrar el programa, pero antes, Carlos, ¿tu película o director favorito? A ver, es complicado. Yo me voy a quedar con dos películas, más que con el director. Con las dos películas, pero me gustan muchísimo. Una es Los Santos Inocentes, que me parece una maravilla, y la otra, El viaje a ninguna parte, me parece una auténtica maravilla. ¿Y tú, Jesús? Y para mí, El bosque animado, de José Luis Cuerda, una película de 1987, basada en una novela de Wenceslao Fernández Flórez. ¿Por qué El bosque animado? Primero, porque es una joya en cuanto a argumento. Segundo, porque tiene también ese toque sobrenatural, en fin, donde sale Fice Cotobelo, el alma en pena esta que está ahí vagando, donde sale el bandido Fede Testas, que me parece que es una de las actuaciones más prodigiosas de uno de los grandes actores, ¿no? Y, por supuesto, porque siempre hay un elemento donde da paso a la fantasía, a que seamos niños y a deleitarnos con las imágenes, y con un argumento que decía José Luis Cuerda: si soy capaz de hacer una buena película con este argumento, dice, dejo de ser director. Yo me voy a quedar con Javier Fesser porque me parece, además de que es director contemporáneo, capaz de hacer la película más divertida de la historia y la más seria, incluso mezclarlas en la misma producción y jugar con los sentimientos de una manera brillante. Pero ya que mencionabas a José Luis Cuerda, Carlos, si te tienes que quedar con una frase de película española, ¿cuál sería? Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. ¿Tú, Jesús? Yo me quedo con una que dice: saber mirar es saber amar. Forma parte de una película de José Luis Garci, que es Canción de cuna, donde lo que intenta reflejar esa frase, que se repite en varias ocasiones, es fijarnos en los detalles, darnos cuenta de la maravilla que es un amanecer, que es un canto de un pájaro. Entonces, saber mirar es realmente saber amar. Es muy tuya esa frase. He dicho que es de Amanece que no es poco. Claro, Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. ¿Y con qué frase te quedarías tú? Yo me quedaría con una americana. Voy a volver al principio. Venga, vale. A Humphrey Bogart, y además esta es mucho más sarcástica, no es tan idealista. Es una de Casablanca que me encanta, que le pregunta a Peter Lorre: Rick es el personaje de Humphrey Bogart, Rick, ¿tú me odias? Y él le dice: si alguna vez pensara en ti, probablemente sí.
Y yo creo que es la manera de despreciar a alguien más elegante. Qué que pueda. maravilla, pues nosotros todo lo contrario, encantados de que nos hayas acompañado, Guillermo. Ha sido un placer aprender contigo y curiosear tanto en la historia del cine y todo lo que vivimos. Así que gracias por acompañarnos, de Gracias verdad. a vosotros. Gracias, Carlos. Placer. Gracias, Jesús, una semana más. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes al otro lado de la pantalla. Nos despedimos con otra frase, en este caso de Pérez Cervantes, que decía que el cine es la más grande y bella mentira, pero que todos aceptamos que nos engañen con una historia bien contada, que es lo que queremos hacer aquí cada semana en nuestro Cuarto de Maravillas. Hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos.